Pagué las vacaciones de ensueño de mi madre para agradecerle por criarme sola. Ella trajo a su nueva y grosera familia y me obligó a compartir habitación con los niños. Los dejé allí. Yo, mujer de 29 años, recientemente ascendí en el trabajo, lo que vino acompañado de un aumento significativo de sueldo. Entonces le pregunté a mi madre, de 52 años, si le gustaría tomar unas vacaciones conmigo a Grecia. Mi madre fue prácticamente mi mejor amiga mientras crecía porque no tenía padre. Mi padre falleció a causa de una enfermedad terminal aproximadamente 2 o 3 años después de mi nacimiento, y apenas tengo recuerdos de él. Principalmente fue mi madre quien me cuidó y me crió, con un poco de ayuda de mis abuelos. Como madre soltera, fue difícil para ella, pero nunca me hizo sentir como si fuera una carga para ella, y siempre estaré agradecida por eso. Así que cuando recibí este ascenso, mi primer pensamiento fue tomar unas vacaciones con mi madre para devolverle todo lo que había hecho por mí. Podría haber pedido a mis amigos que me acompañaran, pero no lo hice porque mi madre significaba tanto para mí. Sin embargo, tan pronto como le pregunté si quería venir conmigo, me dijo que me acompañaría, pero solo si podía traer a su esposo y a los hijos de él también. Para contextualizar, mi madre se casó con su actual esposo, de 49 años, hace 3 años después de estar en una relación con él durante años. No tenía idea de que estaba saliendo con este hombre, y tampoco nadie más, incluidos sus propios padres. Nos sorprendió con la noticia de su compromiso, y apenas tuvimos tiempo para ajustarnos a esto. Mi padrastro no era un tipo desagradable, pero simplemente nunca congeniamos por alguna razón. Tal vez fue el hecho de que ahora él y sus hijos eran de repente la primera prioridad de mi madre, o tal vez simplemente nunca hizo un esfuerzo por conectar conmigo o con mis abuelos. Pero por cualquier razón, simplemente no nos llevábamos bien, y cada vez que visitaba a mi madre, evitábamos hablar entre nosotros tanto como fuera posible. Además, él tiene 2 hijos de su matrimonio anterior, y ambos están en la adolescencia. La mayor es una niña de 16 años, y el menor es un niño de 14 años. No sé con certeza por qué su exesposa lo dejó, pero según mi madre, su divorcio ocurrió porque su exesposa era una persona egoísta y malintencionada que no se preocupaba por él ni por los niños, razón por la cual no tiene la custodia de ellos. No ha dado más detalles al respecto, y yo no le he preguntado porque no me concierne. Mi padrastro estuvo casado durante 6 años y llevaba casi 2 años divorciado cuando finalmente conoció a mi madre y decidió estar con ella. Todos parecían llevarse bien, así que no cuestioné la decisión de mi madre de querer incluir a su familia. Por supuesto, sería un gran problema y gasto reservar 4 boletos de avión en lugar de 2 y 2 habitaciones de hotel en lugar de una, y probablemente no podría pasar tanto tiempo con mi madre como pensaba que pasaría. Pero estaba bien con todo eso porque el propósito de este viaje era hacer feliz a mi madre y de alguna manera devolverle todo lo que había hecho por mí durante mi infancia. Entonces, después de unos días, acepté dejarla traer a su familia. Afortunadamente, podía pagarlo fácilmente ya que puedo darme el lujo de derrochar un poco después del aumento. Después de casi 2 semanas de planificación, finalmente abordamos nuestros vuelos y aterrizamos en Atenas ayer por la tarde. Todos estábamos con jet lag e intentamos dormir un poco aquí por la tarde, y en ese momento, los niños se durmieron en mi habitación mientras mi madre y mi padrastro tomaban la que estaba al lado de la nuestra. Me sorprendió que los niños hubieran elegido quedarse en mi habitación porque esperaba que mi madre compartiera una habitación con su familia. Pero no dije nada ya que supuse que esto era solo por conveniencia y que una vez que se despertaran, se mudarían a la otra habitación. Incluso después de que todos termináramos de dormir, no se mudaron, pero no me importó porque todos salimos a explorar la zona local ayer. Luego regresamos al hotel, y los niños fueron directamente a mi habitación, momento en el que decidí hablar con mi madre y mi padrastro al respecto. Los saqué a un lado en el vestíbulo y les dije que creía que ya era hora de que los niños cambiaran de habitación y que necesitaban decirles algo. Pero mi padrastro simplemente se rió en mi cara y me dijo que si quería darle unas vacaciones a mi madre de esa manera, entonces también debería haber tenido en cuenta que ella necesitaría servicios de niñera también. Lo dijo mientras se reía, como si fuera una broma hilarante. No entendí de qué estaba hablando, así que me explicó que como estas eran unas vacaciones que yo había organizado para mi mamá para que pudiera tener un tiempo libre de su agotadora vida diaria, entonces lo menos que podía hacer por ella era cuidar a los niños y dejar que compartieran habitación conmigo. Entonces ambos me sonrieron, me agradecieron y me dejaron sin palabras en el vestíbulo. Ya estaba haciendo lo menos que podía al llevarla de vacaciones conmigo.
¿Cuántos hijos harían eso por sus padres en estos tiempos? Y honestamente, estaba haciendo lo máximo que podía porque estaba aguantando a su familia, aunque solo quería llevarla conmigo. Y además de eso, era yo quien pagaba por todo. Así que esperar que cuidara de sus hijos también era ridículo. Si ella quería un descanso, entonces debería haberlos dejado en casa y venir conmigo sola, como había planeado para ella. Después de un rato, subí a su habitación y traté de hablarle sensatamente otra vez. Pero una vez más, mi padrastro intervino, y esta vez fue mucho menos amable al respecto. Me dijo claramente que tenía que compartir la habitación con los niños porque se habían ganado ese descanso. Y luego cerró la puerta en mi cara antes de que pudiera decir algo. Y lo mejor fue que mi madre ni siquiera le dijo nada, aunque él estaba siendo extremadamente irrespetuoso y grosero conmigo. También fue ridículo que creyera que se habían ganado ese descanso cuando en realidad yo fui quien ganó ese ascenso y el aumento que los llevó a este viaje. Y en lugar de estar agradecidos por lo que había hecho, tuvieron la audacia de ser tan irrespetuosos conmigo. Estaba furiosa cuando volví a mi habitación y vi a los niños en la cama junto a la mía. Pensé en probar una táctica diferente, y les pregunté si estarían dispuestos a mudarse a la otra habitación, con la esperanza de que dijeran que sí. Pero no lo hicieron. Me dijeron que sus padres les habían dicho que se quedaran en la habitación en la que yo estuviera, y por eso dieron por sentado que compartirían habitación conmigo. No les dije nada porque no era culpa suya que su padre fuera grosero. Así que los dejé estar y pensé en qué hacer a continuación durante las próximas horas hasta que, alrededor de las 10 de la noche, me di cuenta de que los niños se habían quedado dormidos. Lo había pensando mucho y me di cuenta de que la única salida para mí en este momento era simplemente irme sin avisarles y dejarlos solos. Han sido realmente irrespetuosos y egoístas, y no había manera de que mi padrastro me ordenara en unas vacaciones que yo estaba pagando. No lo pensé dos veces, y antes de darme cuenta, agarré todas mis maletas y salí corriendo. No había desempacado todavía, así que fue fácil para mí, y al personal del hotel no le importó mucho porque les había dicho que me estaba yendo y que las habitaciones serían pagadas por mi madre y padrastro. Era un poco después de medianoche, pero después de buscar un rato, encontré otro hotel a poca distancia del que estaba. Tuve la suerte de conseguir un Uber sin tener que esperar mucho, y en media hora, me registré en el otro hotel, que era mejor que el anterior. Porque ahora que había logrado deshacerme de mi mamá y su familia, finalmente podía permitirme gastar todo ese dinero en mí misma. Dormí bien y lo primero que hice esta mañana fue reservarme un masaje de cuerpo completo en el spa del hotel para relajarme y poder disfrutar plenamente de las vacaciones que tenía la intención de tener después de varios meses de trabajar duro para este ascenso. Ya había bloqueado a mi padrastro y madre la noche anterior, así que no me preocupaba demasiado escuchar de ellos, y no había manera de que pudieran descubrir dónde estaba. Hasta ahora, lo estaba pasando de maravilla, pero eso fue solo hasta hace un par de horas, cuando en el almuerzo finalmente escuché de mi madre. Había creado una cuenta falsa en Instagram para comunicarse conmigo y me envió un mensaje sobre lo cruel que estaba haciendo con todos ellos, especialmente con ella. Dijo que abandonar a mi familia no era la forma de proceder, y si realmente me sentía tan ofendida por los eventos de la noche anterior, entonces debería haber esperado hasta la mañana para enfrentarlos y discutir esto como familia hasta llegar a una conclusión con la que todos estarían contentos. Pero en lugar de eso, elegí abandonarlos en un país extraño, sabiendo que no tenían dinero en ese momento, ya que sus tarjetas no funcionarían internacionalmente, y el personal del hotel ya los estaba presionando por dinero desde que habían estado hablando de irse una vez que descubrieron que me había ido en medio de la noche sin decirles nada al respecto. Entonces, básicamente, no tenían dinero y pronto serían expulsados del hotel también si no podían confirmar. Y dijo que no esperaba este tipo de comportamiento juvenil e inmaduro de mí y exigió que volviera de inmediato para arreglar las cosas y sacarlos del apuro. Fue precisamente esa actitud lo que me enfureció, y en el calor del momento, le respondí diciendo que ella era adulta y podía arreglárselas por sí misma y pedir ayuda a su esposo, ya que él es en quien ella confía para todo ahora. Y eso la enfureció porque después de ese mensaje, me dijo que ojalá nunca hubiera accedido a acompañarme en estas vacaciones y que debería haber sabido que estaba celoso de su nueva vida y su nueva familia, por eso estaba haciendo todo lo posible para molestarlos. No creo que esto sea culpa mía en absoluto, y mi reacción probablemente fue como la de cualquier persona cuerda en mi situación. De la misma manera, no estoy celoso, simplemente estoy decepcionado de que no los ponga antes que a su propia sangre. Pero incluso eso está bien, ya que ahora soy adulto.
Lo que no me parece bien es ser irrespetado por las personas que cuentan conmigo, y que ni siquiera se moleste en defenderme cuando su esposo está siendo tan grosero conmigo justo frente a ella. Me fui y abandoné a mi madre y su familia en otro país porque mi padrastro intentó obligarme a compartir habitación con mis hermanastros en unas vacaciones que yo pagué. Actualización 1. Hola chicos, así que no me disculpé con mi madre, ni volví a comunicarme con ella después de leer los comentarios aquí. No le debo tanto como pensaba, y el hecho de que incluso le ofreciera llevarla de vacaciones debería haber sido suficiente para que ella apreciara mis esfuerzos. Pero ella simplemente llevó las cosas demasiado lejos. No solo exigió que dejara que trajera a su familia, sino también que renunciara a mi espacio personal y privacidad para acomodar a sus hijastros. Ni siquiera entiendo por qué exactamente esperaría que me sentara con ellos y discutiera cosas como una familia cuando ni siquiera son mi familia en primer lugar. Como su esposo es su esposo y no mi papá, y sus hijos son sus hijastros, no mis hermanos. Así que no les debo tener ninguna discusión de ningún tipo. Y los abandoné solo porque habían sido increíblemente irrespetuosos conmigo, a pesar de que yo fui quien organizó estas vacaciones para todos ellos. Así que lo menos que podrían haber hecho era mostrar algo de gratitud y respeto hacia mí, pero eligieron no hacerlo, y realmente no veo nada malo en lo que hice. El único lugar donde diría que me equivoqué fue en el hecho de que incluso dejé que mi madre me convenciera de dejarla traer a su familia junto con ella en las vacaciones. No son mi familia, y no le debo permitir que disfrute del viaje a mi costa. Pero pensé que necesitaba devolverle el favor, por eso permití que me manipulara de esta manera. Ella ha sido una buena madre para mí, pero eso no es excusa para que actúe tan exigente ahora. Y esa es solo mi opinión. Ha pasado un día entero, y no le he respondido, pero ella sigue mandándome mensajes de vez en cuando. No me he molestado en revisar sus mensajes, y tampoco la he bloqueado porque entonces simplemente creará otra cuenta para molestarme. Así que es mejor dejarla divagar ya que la he silenciado y no me molestará. Ahora estoy disfrutando mi viaje solo. Actualización 2, jaja, mi mamá acaba de aparecer con el resto de su familia en el hotel donde estoy y armaron un escándalo en el vestíbulo del hotel cuando se negaron a dejarla subir a verme o incluso a decirles mi número de habitación, que es solo la política normal del hotel. No sé por qué se sorprendió por eso, pero de todos modos, cuando bajé para ver por qué estaba aquí, estaba furiosa y me apartó antes de regañarme por lo que había hecho. Aparentemente, de alguna manera lograron hacer el check-out del hotel anterior coordinando con su banco y pagándoles de alguna manera. Pero ahora querían que les respondiera por qué exactamente los había abandonado. No creo que les deba una explicación en absoluto, pero aún así le di la razón exacta por la que los había dejado y vi cómo la cara de su esposo se volvía cada vez más y más amargada. Para cuando terminé de hablar, parecía que estaba a punto de estallar de molestia hacia mí, pero no me importó. Fue su propia culpa que tuvieran que sufrir así, y si hubiera sido amable y educado conmigo, entonces no me habría ido en absoluto. Así que era inútil hacerme caras para intentar manipularme. También era inútil que me dieran una charla sobre valores y moral familiares, que es lo que eligió hacer mi madre. Y ocultó esta supuesta familia suya de nosotros durante mucho tiempo y solo consideró importante informarnos cuando estaba a punto de casarse. No solo eso, sino que ella y su esposo nunca hicieron un esfuerzo por hacerme sentir parte de la familia en absoluto, así que realmente fue un acto de arrogancia esperar que los tratara como tal. Debería haber estado simplemente contenta de que ofreciera llevarlos de vacaciones solo por su bien, pero si ella era demasiado ciega y arrogante como para apreciar incluso eso, entonces que así sea. Tampoco le debía nada. Entonces le dije en su cara que ahora no quería volver a verla y quería que me dejaran en paz el resto de las vacaciones. Ella intentó exigirme que reservara sus boletos de avión de regreso a casa, pero me negué, ya que como ya dije, había hecho lo que prometí. Pero si no podían apreciar eso, entonces no era ningún tonto que fuera a esforzarme por ayudarlos. Ambos eran adultos, tenían su propio dinero, y si iban a darme por sentado, entonces podían despedirse de mi oferta. Hubo un poco más de discusión después de eso, pero luego mi padrastro tuvo el buen sentido de intervenir y llevarlos a todos, todo el tiempo lanzándome las miradas más desagradables que posiblemente pudiera, como si me importara. Han pasado un par de horas desde entonces, y en este momento estoy camino a cenar con una amiga que vive aquí y se puso en contacto conmigo cuando se enteró de que estaba de visita. Esperemos que mi madre y su familia simplemente regresen a casa y me dejen disfrutar del resto de este viaje solo porque realmente no tengo interés en continuar con esta pelea innecesaria. Actualización 3,
resulta que estaba equivocado acerca de mi madre dejando esto tan fácilmente como pensé que lo haría. Pensé que 2 días atrás, había visto lo último de ella, ya que nos metimos en una discusión realmente mala y prácticamente le dije que no le debía nada, así que pensé que me dejaría en paz. Pero claramente no. Hoy, justo antes de que estuviera a punto de irme y pasear un poco por la ciudad por mi cuenta, recibí una llamada de recepción diciendo que mi madre había vuelto aquí para visitarme nuevamente. Esta vez, era solo ella, así que decidí ir a verla porque solo quería poner fin a esta disputa para poder divertirme en mis vacaciones. No tenía idea de qué esperar cuando fui a hablar con ella en el vestíbulo, pero se veía más triste que enojada, así que supe que al menos hoy no iba a ser tan horrible como fue la vez anterior que había venido a verme. Comenzó disculpándose conmigo por perder los estribos y actuar con arrogancia porque aparentemente ni siquiera se dio cuenta de que estaba actuando así. También me dijo que ella y su esposo esperaban con ansias un descanso de ocuparse de la casa, los niños, las finanzas y todo a la vez porque habían estado pasando por un momento muy tenso y difícil antes de que yo la invitara a acompañarme en las vacaciones, y pensó que podría usar esto como una oportunidad para construir lazos duraderos entre todos nosotros porque nos amaba a todos por igual y quería que fuéramos parte de la vida de los demás. Sin embargo, ya no sabía si ese era el camino correcto porque claramente no me llevo bien con su esposo, y su esposo tampoco parece gustarme a mí. Se metieron en una pelea muy fea por lo que había hecho después de que salieron del hotel el otro día, y él la acusó de criarla terriblemente y cruzó una línea cuando le dijo que su exesposa había sido una mejor madre que ella, lo que decía algo ya que su exesposa regularmente abandonaba a sus hijos solos en casa durante horas mientras ella salía. Esa es la razón por la que se divorciaron porque finalmente descubrió lo que ella había estado haciendo, y en ese momento, eran demasiado jóvenes para quedarse solos en una habitación cerrada por sí mismos, incluso si era solo por 3 o 4 horas. Y para que él comparara a mi madre con una mujer así solo porque yo había decidido defenderme era llevar las cosas demasiado lejos. No creo que nadie hubiera tolerado eso, pero mi madre dice que lo ama, así que está bien con eso. La razón por la que me visitó hoy, sin embargo, fue para decirme que todos iban a volar de regreso a casa al día siguiente y dijo que lamentaba su comportamiento. Había estado realmente estresada por su relación con su esposo, razón por la cual ya estaba nerviosa, y lo que hice solo lo empeoró todo, así que se disculpaba por eso. Pero también me dijo que quería que mantuviera mi distancia por un tiempo. Lo cual significaba que no podía llamarla regularmente para hablar sobre la vida como solía hacer antes. De todos modos, no tenía planeado llamarla y hablar con ella mientras estaba de vacaciones, pero saber que no podría tener la misma relación con ella nunca más en el futuro previsible dolió un poco, y todo por culpa de su esposo. Fue horrible, pero le dije que entendía, y tuvimos un abrazo realmente incómodo y frío. Siendo honesta, desearía que simplemente no me hubiera contactado en absoluto y no se hubiera molestado en disculparse y demás porque esto solo me hace sentir peor acerca de lo sucedido. Como, sé que metió la pata, pero aún así es mi mamá, y fue mi mejor amiga mientras crecía. Así que perderla ante esta nueva familia suya realmente se sintió como si estuviera perdiendo la única parte de mi infancia que todavía llevaba conmigo. Duele, pero no hay mucho que pueda hacer, y realmente no hay nada que incluso quiera hacer dadas las circunstancias. Ella es quien quiere elegir a su esposo y a sus hijastros por encima de mí, entonces realmente, ¿qué puedo hacer? Solo intentaré disfrutar el resto de mi estadía aquí porque estoy pagando una fortuna por quedarme en este hotel caro. Ja, así que eso es todo.